Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, tardes, noches, como decimos siempre. Bienvenidos a esta emisión de Políticas de Estado. Me pidieron, Sigal, que para el 17 que para el 17 de noviembre invitemos nuevamente a Papaleo por el Día de la Militancia. Pero si lo deja hablar... No ocupa el programa. Estuvo bueno. Sí, porque fue una charla muy intimista, ¿no? Sí, aparte un tipo de una gran experiencia en todo lo que es el peronismo, la historia del peronismo, con los claroscuros que se implica. ¿O usted no está de acuerdo? Yo no hablo porque cada vez soy menos, así que... Bueno, ¿pagan los jueces ganancias o no pagan? El PRO no quiere que paguen ganancias, claro. Está bien eso, casi no van en cara. Ellos tampoco quieren pagar ganancias. Ellos tampoco quieren. Claro. Entonces, y el PRO y ellos no quieren. Claro. ¿Alguna relación? Como el PRO y el PRO. Claro. Entonces, no pagan, no hay peligro. Sí, claro. ¿No? Pero vamos a tener un invitado. Sí, vamos a preguntar al dirigente sindical, porque también me confundió un poquito a algunos diputados sindicalistas del bloque del Frente de Todos, que también se opusieron. Pero eso es un tema que vamos a ver. Yo creo que en realidad los trabajadores no tienen que pagar ganancias porque el salario es un disparate. No hay ganancias. Ahora, si pagan los laburantes, ¿por qué no van a pagar? Iba a decir una mala palabra, no van a pagar esta aristocracia. La aristocracia judicial. La aristocracia judicial. Es así. Entonces, me parece que ahí es donde hay una cosa que está trastocada, ¿no? Bueno, y el domingo... Tenemos media sanción de presupuestos, ¿no? Sí, claro. Y el domingo se define Brasil. Sí, un hecho, un acontecimiento... ¿No viaja usted? No viajo. No, lo vamos a seguir con la expectativa desde acá. Ya lo venimos analizando en distintos programas. Para mí, si llega a haber un cambio como todo indica, debería ganar, ¿no? Debería ganar Lula. Me parece que va a ser un cambio muy importante para toda América, para América del Sur particularmente y para la Argentina, porque somos socios importantes. Brasil es un socio importante para la Argentina para Brasil, y ya tenemos una larga experiencia común de trabajo complementario, de desarrollo de la integración productiva, de salir juntos a los organismos multilaterales, de tener posiciones que defiendan nuestro pueblo. Me parece muy bueno que logremos, que Lula logre el triunfo, ¿no? No tomo partido, en esto no soy neutral. Ayer hizo declaraciones que si gana no se va a presentar otro mandato, aunque la Constitución brasileña lo gana. Bueno, pero me parece que es sensato también, que la Asamblea está grande y creo que tiene que preocuparse por cómo su estructura política, el Partido de los Trabajadores, deja sentada una base doctrinaria, pero también una camada de cuadros dirigentes más jóvenes capaz de reemplazarlo y reemplazar. Nos vamos poniendo viejos. Bien, vamos a comenzar con el programa. Quédese ahí, realmente un programa bárbaro. No se lo pierda, yo sé lo que le digo. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bien, dijimos al principio con Eduardo que teníamos un programa bárbaro, que no se vaya, que se quede ahí. Y el primer bloque se podría intitular como esa espectacular película de la década de los 70-80 de Lina Wertmüller, La clase obrera va al paraíso. No va al paraíso la clase obrera. La está remando, está difícil, ¿no? Está difícil para la clase obrera. El invitado podrá hablar desde la base, digamos, o desde la base. ¿Cómo te va? Un gusto tenerlo a Pablo, ¿no? Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. ¿Va al paraíso la clase obrera? Debería. Es la clase que genera la riqueza en todos los países del mundo. Qué buena película esa. Yo era muy chico, ¿eh? Bueno, afloja. Pero ya empezaba
a dar paso en la política, interesante. Así que bueno, la vi y la mandé. Pero sí, para ir al paraíso debería haber un gobierno que haga peronismo. Y tenemos un gobierno que dice que es peronista, pero que en muchas cosas no hace peronismo. Obviamente no lo vamos a comparar con el gobierno de Macri, de ninguna manera, pero tampoco esto se parece al gobierno de Cristina y de Néstor. Entonces, bueno, estamos exigiendo, planteando, rogando en muchos casos al presidente que modifique la política económica, que empiece el tiempo de distribución, porque se nos está terminando el gobierno y no ha habido distribución, si no ha habido ni mínima distribución, no la de los valores históricos. Incluso si uno va a los números, Pablo, todo indica que el famoso 50-50 del peronismo, el 50% para los empresarios, patrones, y 50% para los laburantes, con el ingreso se fue licuando. Hoy estamos casi en el 60% para la patronal y 40%, y eso significa que el salario se achicó en su poder adquisitivo, en la capacidad de ir al almacén, a la verdulería, a la panadería y poder comprar, ¿no? Me parece que eso es la bronca que se va acumulando socialmente. ¿Vos ves que Massa puede llegar a tomar alguna medida de esto? Porque ahora se habla de que habiéndose negociado el tema de la deuda, ahora se va a dedicar al tema de inflación e ingresos. ¿Será? La verdad que eso es lo que dicen, es lo que plantearon para hacernos esperar, inclusive para los sectores que no tienen ningún beneficio de ninguna naturaleza, están buscando, no sé, el que fue a McDonald's 2 veces seguida no cobra el subsidio de la pobreza. O sea, están haciéndole pasar vergüenza a la pobre gente que no tiene un peso, que van y hacen las filas esas impresionantes en las distintas oficinas de ANSES y después lo rechazan porque la mamá le dio la extensión a un muchacho de su tarjeta de crédito. Una locura. O sea que no pareciera que esto que vos preguntás respecto a que si ahora viene el tiempo de la distribución, porque ya arreglaron con el fondo, va a ser así. Nosotros lo decimos de toda la vida, vos me has escuchado en otros reportajes, en otras notas, seguramente que he estado contigo, es decir que con el fondo es ajuste permanente, es eterno, no salimos mal y además no conozco un solo país en el mundo entero que haya estado mejor que cuando entró el fondo. Es decir, ni Grecia, ni España, ninguno. Y la propia pero al revés sí tuvimos, ¿no? Porque cuando Néstor le pagó al fondo y cerró, empezamos a sacamos un poquito la cabeza, ¿no? Pero fue impresionante el crecimiento que hubo de la recuperación del poder adquisitivo, el crecimiento económico, la distribución, cómo creció el salario mínimo en aquel tiempo. Eso fue fundamentalmente entre el 2003 y el 2006. Vale la pena recordar, en estos días se cumplieron 12 años de la como salimos el sábado, no importa. Sí, pero hoy jueves. Sí, claro. Por eso me parece que vale la pena recordarlo siempre con el cariño de los laburantes, ¿no? Me parece de un gobernante que hizo cosas para la Argentina y para los laburantes. Sí, la verdad, yo tengo el recuerdo, siempre la anécdota del cuento, era secretario general de ATE y lo voy a ver a Alberto Fernández, porque Alberto jefe de gabinete, claro. Y le planteó que bueno, que con los trabajadores estatales veníamos sin aumento hace un montón de años, que necesitaba, que tenés que hablar con Néstor para eso, y yo, bueno, vamos a hablar con Néstor. Entonces se concretó la reunión con el presidente. Y yo entré a un par de salones de sala que él me mostró, y él estaba sorprendido y me dice: Pablo, ¿verdad que nunca habías entrado? ¿Pero cómo iba a entrar yo, Néstor? Si Menem me odiaba, no me dejaban pisar la vereda. Así que, claro, dice, bueno, vení. Y decía a los compañeros de arte, que venden todo
a la casa de gobierno. Lógico. No, ¿sabes? Después, cuando hicimos el acto que firmamos, porque me dio al final, nos dio, le pedí ese día, aumento para los trabajadores estatales de 300 pesos. Que me modificara el convenio colectivo que era de los estatales, 5 artículos que PCN no quería y nosotros. Y que Racing salga campeón. Las tres cosas que no hay. ¿Se dio? Y me contestó, la última dale por hecho. La de Racing. No sé qué era, pero no, nos dio 250 pesos de aumento. Fue una fiesta eso. Pedimos 300, nos dio 250. Casi nos da más de lo que pedimos. Y modificamos los 5 artículos. Hicimos un acto después en el Salón Blanco, no me acuerdo de cuál, que estaban todos los ministros, y hablé yo, habló él, ahí en el acto, y fueron todos los compañeros de él. Pero está bueno recordarlo de estas cosas concretas, porque a lo mejor algunos de los que nos ven, bueno, primero hay muchos jóvenes que no han vivenciado, digamos, eso. Pero no es el presidente acartonado, no es el presidente distante, es el que te abría la casa de gobierno, el que decía que no iba a dejar las convicciones y no las dejó. Bueno, sería bueno tener permanentemente el recuerdo y la musiquita de lo que él decía en el oído de nuestro gobernante. Pablo, ¿cómo ves, vinculado a esto, te digo? Yo estoy viendo con preocupación que la gente está a la puteada contra todo, ¿no? Contra la política, contra los políticos, contra las instituciones, instituciones de gobierno. ¿Cómo reencauzamos esto? Porque la verdad es peligroso ese vacío que se genera, ¿no? Mira, yo te diría, por ejemplo, habría que leer la nota que le hacen, creo que en Perfil, me parece, a Axel Kicillof hace un par de días. Axel ahí es concreto lo que dice. Cómo reencauzar la situación, cómo evitar que vuelvan a ganar ellos, lo que va a implicar si gana de nuevo el neoliberalismo en Argentina, el desastre que eso va a hacer. Por lo tanto, habla de dos cuestiones fundamentales que él las desarrolla, pero que realmente son las dos centrales: son la unidad del frente de todos, insisto con ese tema, porque es muy importante para poder enfrentar el avance de la derecha y la ultraderecha. Y por otro lado, la etapa disruptiva. Él entiende que no se puede demorar ni un segundo más. La toma del presidente, hoy leí que el presidente toma las declaraciones de Axel y dice, como dijo Axel, vamos a empezar a distribuir. Lo que me asusta es que una cosa es lo que dice el presidente, lo que dice Axel, lo que propone, y otra cosa es lo que ocurre. Porque lo que ocurre después está supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Y esa supervisión del Fondo Monetario es la que pone trabas al aumento de suma fija y lo lleva al presidente a decir que es contradictorio con la paritaria. Falsa contradicción. No hay contradicción entre la paritaria y el aumento de suma fija. Suma fija, ¿qué hace? Sube la base de cálculo. Si vos ganás 60.000 pesos y hay por decreto un aumento de 40.000 pesos para todas las trabajadoras y trabajadores, llevás el sueldo a 100. A partir de ahí la paritaria abierta permanentemente, 80% costo de vida, sobre 100, el 80% no es lo mismo que sobre 60. ¿Se entiende por qué? Porque ¿cómo recuperamos? Pero la paritaria, aparte, si yo me equivoco, discute todo, discute aumento, discute condiciones de laburo, discute todo. Pero tampoco la paritaria puede hablar de 200% de aumento. Claro. Lo cierto es que nosotros, trabajadores privados y estatales, venimos perdiendo antes de esta crisis de los últimos 8 meses que ha aumentado todo de manera exponencial en nuestro país. Antes de eso, póngale 1 de enero del 2022, los trabajadores privados y trabajadoras privadas perdieron 23% de su salario. Llevaban perdido. Con Macri, fundamentalmente, venían arrastrando con Macri. Los estatales, 27%. Eso ha quedado totalmente desfasado, mucho más todavía. ¿Y eso cómo lo recuperamos? Claro. Si vos me das aumento ahora en la paritaria de 80% y la inflación o de 100 y la inflación de 100, no recupero nada. Sigo mercado. No es tan loco lo que pedía Moyano y los camioneros, entonces. No. Porque ellos lo que piden es, suena una cifra enorme, como decís vos, pero sí, está recuperar. Exactamente.
empardar con la inflación, que va a andar cerca del 100%, la anual, ¿no? Y recuperar algo de perdido. No, porque yo digo, hay medios de comunicación de los grupos de poder que toman como si fuese una locura los pedidos que está haciendo la dirigencia sindical. Y en realidad, después se quejan, ¿no? Cuando vos lo sacás de ese tema, ellos se quejan también de que no ganan bien los periodistas y demás. Pero es como que todo hay que hacerlo pasar por el descrédito hacia la dirigencia sindical, hacia la dirigencia política. ¿No? Me parece que hay que están planteando ese tema. Ese es el planteo, ese trabajo que hacen. Sí. Ahora, además de lo que está, no sé si queriendo o sin querer el presidente, cuando pone esa contradicción entre paritaria y suma fija, lo que me asusta es que hagan el cuento de la chiva, que después terminemos quedándonos con una de las dos. Entonces, no, le di la suma fija, se cerró la paritaria por 6 meses. No, la suma fija puede ser también para aquellos de economía más informal. No, es que la suma fija, ¿no? Es decir, si vos ganas 500 lucas por mes y yo gano 100, si a vos te dan el 50% de aumento y a mí el 50%, claro, vos decís, es igual para todos. Pero el 500 lucas, 50% es un impacto, el 100 lucas es otro. En cambio, la suma fija, a vos que ganás 500, 40.000 pesos, no te mueve la boca. Pero a mí que gano 60 o 100, es una figuración la que hace Pablo. No vaya a ser que me salgan a saltar ahora. ¿Cómo hacer con los formadores de precios, que son los grandes culpables de que la inflación se dispare? Que es el empresariado, ¿no? Es muy difícil en un contexto donde la batalla cultural no la están ganando, porque manejan la comunicación masiva mucho mejor que nosotros. En ese contexto es muy complicado poder ir a fondo con medidas fuertes contra los formadores de precios, que es lo que debería hacerse. Pero para eso vos tenés que tener 1 millón de trabajadores en la calle. Y se retasea la movilización. Se confunde, no se entiende. Hay como un relajarnos de todos los dirigentes sindicales, total el gobierno nuestro, una locura. No la comparto, lo vengo diciendo. Pero la principal forma de combatirlo esto es volver a recuperar de los orígenes del peronismo las cosas que fueron valiosas para el tema de control de alimentos. La Junta de Grano, la Junta de Grano. Yo no estoy diciendo que volvamos a todo eso, pero creemos una empresa nacional de alimentos. Sí, una referencia. Vicentini era la oportunidad. Bueno, eso no pudo ser. Creemos una con representación en todas las provincias y en todas las ciudades más grandes de la Argentina. Compitamos con estos tipos. Ya que esto es capitalismo, que sea un capitalismo no de monopolio, sino un capitalismo donde vos puedas elegir. La gente tenga la posibilidad, no de una feria cada tanto en la plaza, donde compra más barato, sino con grandes centros de abastecimiento que sean del gobierno. Alguien lo dijo acá eso, de abrir centros de abastecimiento. Sí, claro. Pedro, sí. No me acuerdo quién. Pedro Peretti. Pedro, de grandes centros de abastecimiento donde la gente va a tener acceso, que no tenga que pagar 1.000 mangos un kilo de cebolla, ¿viste? 1.300 mangos el kilo de forrón. Yo lo subí a 1.000. La semana pasada yo estuve en un programa de televisión y dije que el kilo de morrones salía 1.000 pesos en la noche. Y después tuviste que corregirte a 1.290. No me corregí. A una semana después subió 290 mangos. Sí, claro, una locura. Che, Pablo, yo al iniciar el programa decía que te iba a preguntar un tema, no di tu nombre, pero un dirigente sindical. Te iba a preguntar sobre la última votación que se hizo en la Cámara del Presupuesto, donde hubo un debate sobre el tema del impuesto a la ganancia que tenían que pagar los jueces o no, y se generó un revoltijo grande, una reacción grande. Pero también me confundió un poco a mí que algunos dirigentes sindicales votaron en contra del impuesto, de ponerle el impuesto a los jueces, ¿no? Bueno, en realidad yo lo que entiendo es que los compañeros y las compañeras diputadas y
diputados que votaron en contra de eso, no lo hicieron para defender a los jueces, sino para defenderse ellos. No los diputados, sino los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Porque no es justo haber emblocado todo, este es el error del gobierno. Le vas a aplicar impuesto a la ganancia a los jueces, a los camaristas, a la Corte Suprema, está perfecto, el pueblo lo aplaude, pero no se lo aplica a los trabajadores porque por otro lado hay un movimiento de sindicatos transversal a todas las ATA, a la CGT, a todas las corrientes sindicales que hay, que ya lleva juntado más de 30 sindicatos, que hizo una conferencia de prensa hace un par de días, donde están planteando abiertamente, ahí está Vanessa Silva y otros, planteando abiertamente no al impuesto a la ganancia sobre los salarios. La idea es que los trabajadores y las trabajadoras no paguemos impuesto a la ganancia. Entonces, ¿por qué queremos sacar a los trabajadores y vos metés a los trabajadores del Poder Judicial y a las trabajadoras? Los metés junto con los jueces. Claro. Una locura. Ahora, ¿y eso por qué nos pagan hoy los trabajadores? Porque, digamos, cualquier trabajador en cualquier ámbito que pasa a determinado nivel de ingreso paga impuesto a la ganancia. Ahora, esto está atado al tema de la Corte. El Poder Judicial está exento. Claro. Y eso incluye a los laburantes en todos los niveles. Claro. Eso es lo que se alteraría. Ellos reciben aumento por la acordada de la Corte. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué va a pasar de acá a fin de año? Sin hacer demasiada futurología político-sindical, ¿cómo ves lo que se avecina en estos 2 meses? Ya estamos casi en noviembre. Y hay 2 escenarios. Un escenario es generando esta distribución que estamos reclamando, que hay condiciones para hacerlo, basta de hacerle señales a los sectores poderosos y ayuda, y volcar un poco de la ganancia que hay del crecimiento de la economía a los sectores que más necesitan, los trabajadores, las trabajadoras, jubilados, los sectores que están en la indigencia, en la pobreza. Ese es un camino donde terminamos el año tranquilo. El otro camino es no hacer esto, terminamos el año con grandes conflictos, grandes movilizaciones, y la verdad que no es bueno para el peronismo. Ojalá. Es decir, es buena la movilización para el peronismo, pero por otras cosas. Sí, claro. Por otras cosas. por el tema de la hidrovía, por el tema de... Sí, para reafirmar una línea claro, pero para defender los cambios que hay que hacer. Bueno, gracias mil por haber venido. Siempre que te invitamos estás. Y bueno, ojalá que la clase obrera vaya al paraíso. Gracias a ustedes. Sí, Giancarlo Giannini vino a verme con los laburantes, sí. Nos vamos al bloque del puerto, del puerto La Plata, como todos los sábados, que nos trae el amigo José Pepe Luna. Hola Eduardo, hola Ariel. Bueno, seguimos empujando y tratando de lograr que tengamos el puerto que nos merecemos para el futuro, los bonaerenses, las argentinas y los argentinos en La Plata. Hace poquito hablamos de los contactos que hicimos con la gente de la Facultad de Ingeniería aquí en la Universidad de La Plata. Bueno, a eso agreguemos un convenio que firmamos la semana pasada con el BUCE. El BUCE es un organismo que es la ventana única de comercio exterior. Es un organismo que depende de la nación, digamos, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y que, bueno, básicamente lo que estamos tratando de lograr es que a partir del asesoramiento que ellos nos puedan dar y de la asistencia que ellos nos puedan dar, modernizar el puerto, hacer un puerto del siglo XXI avanzado, digamos. Y para eso, bueno, apelamos a tecnologías, a sistemas. Ya venimos trabajando con ellos, con el BUCE. Aquí en el puerto, por suerte, hay una base de sistemas que logró hacer algún desarrollo que nosotros compartimos con el BUCE y que dio lugar a que ellos tomaran como base para después transportarlo a todos los puertos de la nación. Adecuarlo y transformarlo para todos los puertos de la nación. Bueno, eso nos generó este diálogo tan fructífero y que ahora
interactuando con la nación, con la provincia, con desarrollo productivo de nación y provincia, con la Secretaría de Asuntos Portuarios de la provincia también. Se van dando todos los acercamientos posibles y bueno, la expectativa es que podremos tener sistemas, que podremos tener organización y que podremos tener tecnología de avanzada y así complementar toda la infraestructura que tenemos en obras, en muelles, pavimentos, accesos náuticos, con una organización que nos permita ser absolutamente eficientes y modernos. Así que bueno, es una noticia importante a la que, agrego que seguimos con las gestiones y estamos recibiendo cada vez más contenedores de Santa Fe a través de la Red Fluvial Federal de Barcazas. Ahora estamos conversando con la gente de Las Palmas, en Chaco, para incorporarlo a esa misma red y tenemos en plan hablar con la gente de Posadas. Así que queremos hacer un puerto que realmente rinda sus frutos para la nación. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bien, dijimos al comienzo con Eduardo que teníamos un programa realmente pesado, realmente interesante, que se quedara, que no se vaya, porque en este caso el invitado es la primera vez que aparece en Políticas de Estado y es un verdadero lujo, un verdadero placer tener a Fortunato. En francés sería Malimachi. Sí, ¿viste? Sí. ¿Ustedes estuvieron juntos en Francia? Anduvimos por ahí. Por eso digo, cuando vi un poquito los tiempos que anduviste ahí. Que anduvimos, es más, en la presentación del libro, que Fortunato realmente hizo una presentación bárbara de la ex procuradora. Yo cuando me acerqué a invitarlo al programa le dije, bueno, yo no era tan famoso lo mío en l'École en París, pero fue en Nancy, que también era una universidad muy importante, muy pesada de comunicación, ¿sí? En una época, no la mejor época de mi vida, precisamente. De la Argentina. Y de la Argentina, ¿no? Hoy mirando Francia, te diría que es triste, lo veo y sigo, firmo cualquier cantidad de comunicados en contra del cierre de facultades de comunicación, de sociología. No hay dinero para las ciencias sociales. ¿Hoy en Francia? Hoy en Francia, ¿no? A veces uno pierde de vista y me parece que hay que tenerlo en cuenta. La situación, veo en Italia mismo, muchos compañeros que tenían becas, que hacíamos pasantías, profesores que iban y venían, se está cortando poco a poco. Yo estoy en la cooperación china y en la cooperación francesa. En la cooperación francesa, cuando yo era decano de sociales, fines de los 90, la época del Frepaya, Frenderán, teníamos 90 proyectos de cooperación. Hoy, ¿sabés cuántos son? 12. 12 proyectos de cooperación, de los cuales el gobierno francés, también el argentino, a los de sociales le dedica una quinta parte, sé que hay 2 para sociales. O sea que es un recorte general, digamos, y eso que no tienen ahí al FMI, ¿o sí? No tienen fe, pero tienen Alemania. Claro. Anoche escuchaba toda una reflexión justa. Alemania, que se vuelve a ser ese gran país, que tiene una serie de relaciones con los países, confiti le decía el francés. Confiti. Los países cercanos, pero más o menos, y que Francia se va quedando, iban sobre producción de Airbus, producción tecnológica de punta, mismo producción automotor.
bueno, se fueron quedando, y hoy Alemania es el que decide con los Estados Unidos qué política. Y aparte porque tiene la máquina. Bueno, me da pie para quienes nos escuchan. Cuando se va constituyendo lo que hoy es la Unión Europea, las locomotoras era Alemania y Francia. Exactamente. Entonces, eso, Claro. esto que estás comentando es un cambio en la configuración de poder dentro de Europa. bueno, y que es la configuración de qué se quiere hacer, porque era interesante. Si quieren que la OTAN sea la que dirija todo, Francia siempre tuvo desde De Gaulle, pero no pudo hacer una defensa europea que tuviera entonces dialogar, sea con los chinos, sea con los rusos, sea con los yanquis, y hoy ha perdido y lo tiene otra vez Alemania muy fuerte con los Estados Unidos, tomando decisiones sobre lo que hay que hacer en Europa. Alguna vez yo cursé materias de sociología y me reía porque me decían los sociólogos sirven solo para hacer encuestas. Cosa que es cierto, pero es una gran mentira. No es todo. Hoy diríamos, Claro. con las encuestas no llegamos. Sí, claro. Y es necesario. Mirá en sumar. Brasil. Bueno, Mirá en aparte, Brasil, las ¿no? encuestas hoy tienen un gran problema, que es la transformación de nuestra sociedad. Nosotros hacemos una encuesta cada 10 años sobre creencias religiosas. Mirá. Pero vamos a las casas. Hoy, la última fue en el 2019, 2.500 casas para tener una idea de lo que pasa en el país. Y no podemos decir mucho de lo que pasa en cada lugar porque no nos da, habría que hacer 5.000. Una encuesta, 2.500, te sale hoy, mira, no sé, una millonada de pesos, nadie la tiene, entonces se usa el celular. Y hoy hay, por lo que sigo del Brasil, si en un momento la gente era temerosa de hablar sobre Lula, hoy es temerosa de hablar de Bolsonaro. Claro. O sea, ¿cómo ha cambiado la sociabilidad de las legitimidades? Que muchos están con Bolsonaro, no lo dicen, y después aparece lo que apareció. Claro. Y hoy, te diría... ¿El voto vergüenza? El voto vergüenza claro. es de la derecha o de sectores populares que tienen mucha bronca con ciertos gobiernos que le prometieron Y no le dieron. y no le dieron. El de Lula un poco, el de Dilma no les prometió. sí. No solo no les prometió, Sino que no les dio. Que no les dio. Pero esto es muy interesante también, porque no solo hay un tema de pertenencia o a quién voto de un partido político, incide mucho los dirigentes, los representantes, la voluntad de conducción de los procesos políticos, porque no es lo mismo el gobierno de Néstor que el de Cristina, o el de Cristina y el de Alberto Fernández, hablando de coaliciones más o menos parecidas. El problema es que como hay coaliciones cada vez más, distinguir adentro de las coaliciones es difícil. Claro. Entonces, por más que Lula diga, bueno, Dilma estuvo pero no estuvo, no se desprende. Por más que acá puede decir uno, y nosotros estuvimos en contra, pero bueno, es difícil aparecer ante un gran conjunto de la sociedad, no con las minorías activas que seguimos, estamos, conocemos. Y esto pasa en lo religioso exactamente igual. Por eso nosotros, entrar por las creencias religiosas nos permite empezar a comprender estos cambios muy profundos en nuestras sociedades, donde las personas se pueden decir siendo católicas, cada vez menos, van a buscar otro espacio, protestan de ese catolicismo y si no se sienten bien, van a otro y si no votan, no sería ahí con los pies, no yendo al templo, rearmando sus creencias en su pequeño lugar y una transformación muy, muy grande que es el uso de Twitter, Facebook. Bueno, pero sí, ¿cómo se llaman? Los electrónicos. Sino los nuevos dispositivos claro. en el cual, para mí me parecía interesante, yo veo, fake news. En una época vos le ibas a la televisión y a la radio y la controlabas, le ponías una multa, hoy no se puede. Porque vos recibís 1 millón de Twitter, por supuesto, pagado por grandes grupos económicos, que te llegan a tu casa, que ya te hacen, y bueno, vamos a hablar un poco de Frepaso, le podemos hablar un poco de Francia, algo de Nancy, y bueno, y eso hace que tu interlocutor ya no sea una gran institución que te daba confianza. Y ahí empieza, los partidos no le dan, y muchos grupos religiosos que han estado en la larga historia de América Latina, Argentina lo sabemos, tienen una presencia y una credibilidad
que no lo tienen los partidos políticos, que la tienen que ir a buscar ahí, pero es movible, es gelatinosa. Ahora, yo te escucho y voy asociando a cosas que se notan, me están dando vuelta en la cabeza. La política ha dejado de ser algo solamente identitario, peronista radical. Hay coaliciones, hay integración. O te la hago al revés. Es identitaria para pequeños grupos que parecen ser el total, y el resto le dice, ¿pero por qué? Identidad, y a mí, que sufro, que no tengo, resulta que tengo poca representación. Y esto es un desafío para nuestros gobiernos nacionales y populares, porque a veces esta pequeña identidad aparece para una gran mayoría como la que te está sacando, que le das privilegio, y a nosotros que somos más... Ojo, que eso es lo que está, me parece, poniendo en tela de juicio. No hay que encontrar alguna forma, digo, después lo podemos llevar al tema de la religión también, pero no hay que encontrar alguna forma de que vaya a la superficie, que haya posibilidad de expresión, que haya posibilidad de selección incluso en la participación de la sociedad. Nosotros transitamos algunas experiencias que ahora, por ejemplo, en política se están muy discutidas en estas horas, si va a haber internas abiertas, no va a haber internas abiertas. Yo creo que hay que encontrar una forma de participación de la sociedad y que se a la gente le la importa cada vez menos la política. No, eso está claro, eso está claro. Por eso surge la política y muchos dirigentes, como ustedes dijeron, muchos dirigentes... Claro, bueno, pero ¿y por qué surge un nazi como Milei sacándose foto con Bussi? ¿Por qué tiene 17% de intención de voto? Y así todo habría que verlo, ¿no? Pero no, me parece lo que dicen ustedes interesante. Digo, hoy, la gran preocupación de lo he visto, lo charlo, es el tema de la inflación. Sí, claro. Sabiendo la multicausalidad, todo. Y si vos empezás a hablar de candidaturas... estás en otra galaxia. Estás en otra galaxia, y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Otros grupos, insisto con esto de los religiosos, tienen capilaridad, van, les hablan, los problemas, te lo vamos a encontrar, te prometemos que lo vas a solucionar, depende, y para todos los gustos. Vos decís que en la religión aparece ¿y quién te escucha, por lo menos? Hay alguien que te toca, que habla, está. Entonces, eso que antes eran... El otro día me escribió un colega de Brasil, porque sabía que era argentino, me dice, no, los pentecostales son las unidades básicas del Brasil. Digo, para hacer una analogía de algo que está dando vuelta y que hoy vos vas a un barrio hoy. Entonces, ¿qué te encontrás? No hay locales ya, ni de la izquierda, ni de la derecha, no. Los pocos que están, a veces están en sus temas, que son importantes, dándole identidad a ese grupo. Ahora, la gran angustia, incertidumbre, ¿cómo decirte? Malestar que se vive en la mayoría de los grandes sectores populares de Argentina y América Latina, no te aparece. Entonces, ¿por dónde se canaliza eso? Eso es lo que digo. Bien, en Argentina tiene sus coaliciones, sus partidos, vamos a ver. Yo lo digo, cuando yo veía a Bolsonaro usar la bandera y Neymar, acá tenés la bandera argentina y Maradona. Eso no hay historias distintas, ¿no? Que lo nacional aparezca Bolsonaro y que, reivindicando y que la oposición aparezca como la casta, porque cuando yo recibo todos los partidos políticos de Brasil, todos apoyan a Lula. Claro. Las instituciones más oficiales apoyan a Lula. Entonces, ¿de dónde sale lo otro? Exacto. Porque son las personalidades de la cultura. Exacto. Uno recibe todo eso, pero el otro, bueno, entonces, en ese mundo, que un compañero me gustó una frase que usaba, para Brasil es más que para Argentina, decía que la antropofagia. Se comen entre ellos, se pelean entre ciertos sectores para ver quién recibe, quién tiene algo, y le tiran al Estado, a todo lo que es oficial, la responsabilidad. Entonces, es importante, cuando vos escuchás a veces en cierto discurso, mismo acá en Argentina, la importancia que tiene el movimiento sindical, la historia del movimiento sindical, pero que llega, a ver, me pongo bueno, a 1/3 del conjunto de los trabajadores. Vos tenés 2/3 por afuera. Claro. Entonces, ahí digo,
Es necesario tenerlo en cuenta, no es fácil, porque las herramientas que tenemos hay que ir transformándolas, pero sí me parece que esta idea de proximidad, de sentirte cerca, de hablar en el lenguaje, cuando Gilles Garbó en su libro presentaba, ¿no? Cuando se le habla de la justicia, y si vos ponés para que venga acceso a la justicia, ir a la policía o a un despacho del municipio, no va nadie. No va. Ahora, vos lo pones aparte, y hago otra vez, pero me interesa, vos lo pones en una parroquia, se te llena. Claro. Porque la gente tiene confianza, no porque el cura o el pastor, ¿no? Tiene confianza que ese es un lugar cercano. Donde lo van a escuchar. Donde lo van a escuchar, justa esta palabra, donde me van a escuchar y me van a dar una respuesta, no es un verso. Porque ojo, se escucha, pero si la respuesta es un verso, entonces voy a decir... Y bueno, ¿cuál es el discurso? Volviendo al personaje nefasto que vos alguna vez me dijiste, ojo con ese, que yo te decía es un soyapa, y realmente vos me dijiste, ojo. Bueno, y ahí lo tenés, hoy es diputado. Volviendo a esto del discurso, el tema de las palabras plenas y las palabras vacías, cuando los políticos no cumplen, la palabra pierde significado. ¿Cómo le crees? Entonces te aparece este personaje diciendo las castas y él, O te aparece, no vamos a nombrar, el expresidente diciendo yo no pertenezco a la política. Claro. Y acá hay que tener después también cuidado, porque la deslegitimación de la política partidaria sirve a los sectores dominantes, sea cuales sean. Entonces también cómo cuidar nosotros para, no sé, darle legitimidad a esa política, ¿no? Y que no es el monopolio, y algo que habías dicho antes usted, y que la política no es el monopolio de los políticos ni de los partidos, sino que se puede politizar de mil maneras en una sociedad. Hablamos política, religión, política, porque Fortunato Malemacci es un gran especialista, el especialista de Argentina en el tema y con prestigio mundial. En la religión no se da esto, entonces intuyo de lo que vos decís. No, se da. Justamente en la religión lo que se da, ¿qué es? Esa institucionalidad católica, hecha en el Estado, te convoca una misa, viene el presidente, viene el otro, tiene poca relación con la mayoría de esos católicos que quieren tener algo cercano, que dicen que me dé calor, que me dé sentido. Y las parroquias esas hechas hace años, que da la idea que en un espacio vos tenías que ir, ya va cada vez menos gente. Entonces vos vas teniendo, si en el 47 iba el 90%, en el 60 iba el 80% al catolicismo, hoy, en la que hicimos 2008-75, hoy el 60% se dicen católicos. Y de ese 60% solo un 10% va a la parroquia. Porque el catolicismo perdió a manos del evangelismo una cantidad infernal de perdió la idea de darle sentido, de proximidad, de cercanía a tus angustias. Ahora, yo percibo, sobre todo en esto que se llama en los evangélicos, que no solo te ponen para escucharte y te dan alguna opinión, sino que a veces te dan ayudas concretas también a tus necesidades. Pero, a ver, en la provincia, nadie se enoja otra vez, en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los municipios han puesto secretarías de culto dirigidas por un pastor evangélico. Claro. Entonces, bueno, yo te voy a confesar que he ido a hablar a infinidad. Pero, a ver, lo que es interesante es ver que hay diversidad en el evangelismo, como hay diversidad en el catolicismo, que en el caso argentino, aún en el Brasil, hacer partidos evangélicos es muy complicado porque tarde o temprano la beta religiosa está. La beta religiosa que es con Dios y no con la política y con el Estado está. Lo cual no significa que haya una politización muchas veces de cierto mundo evangélico que prioriza al individuo que se relaciona directamente con Jesús o con Dios, sin mediación. Esto que nosotros lo vimos en la última encuesta del 2019 era muy, muy fuerte. Y que esa gente votaba Cristina, sin saber que iba a ser candidata. A nosotros nos había llamado la atención. Pero ¿cómo? Esta gente, sí. Hoy me parece que ha cambiado. ¿Qué cambió? Y porque hay es la idea de la protesta que yo ejerzo a partir de un espacio que es el religioso. Entonces, hay una protesta. Ahora,
que hay dinero de afuera, que hay grupos que están con la eso forma parte. Pero contactan en todo caso por otras razones con parte importante de la sociedad. Exacto. Después se les facilita o no si tienen recursos o no tienen recursos, si tienen inserción internacional o no. Por eso el Estado argentino ahí, me parece, tiene otra historia, lo que hemos llamado laicidad. Hay separación iglesia y grupos religiosos, pero subsidia. El Estado argentino subsidia los comedores, subsidia la educación, subsidia lugares de droga, bastante subsidia. Quiere decir que hay ahí lazos y vasos comunicantes que, bueno, que habrá que ver después cómo se comportan. Innegable que ese factor religioso es una de las dimensiones. La principal es si la gente se siente contenida, a gusto, y que le encuentra futuro a su vida. Claro. Si no le encuentra en la política, lo debe buscar este religioso. Este religioso es peligroso porque a veces lo lleva a camino... Escribiste un artículo excelente, yo lo hubiera querido traer, sobre qué despertó la pandemia. Sí. ¿Qué despertó la pandemia? Vos sabés que había gente que a mí me decía, bueno, cuando vos eras psicoanalista, sí, no, ya no soy más. El tema de que íbamos a estar, que iba a ser mejor la gente. Un soto. ¿No? Pero es que el individualismo era la característica de la pandemia. ¿Qué tenés que hacer? Encerrarte. Estar solamente pero más allá de eso, digo, es que los grupos dominantes tienen presencia de largo data. Y de largo plazo, y tienen memoria. Creer que porque había una pandemia iban a cambiar la gente iba a ser buena. Iba a ser buena y todos íbamos a ser comunitarios. Pero al revés, si vos ves la pandemia, volviendo mira, ayer en Francia, en esa conferencia, cuando escuchaba, la pandemia se mataban. El avión te hacían bajar los barbijos, el otro no le daba las vacunas, el otro te escondía. Es decir, casi la ley de las selvas. No la solidaridad. No la solidaridad. La imagen, para mí, la imagen del Papa Francisco, solo en el Vaticano, tratando de celebrar que no se puede, y dice, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Y resulta que, no, porque nos vamos a juntar y los estados van a volver. No hubo Mercosur, no hubo América Latina, no hubo Naciones Unidas, no hubo Organización Mundial de la Salud que dijera, se priorizó ese individuo. Creo que, llevado lo que decís, se priorizó mucho el Estado-Nación. Fíjate ahora la Europa, dura 45 días, duran en Inglaterra, Gran Bretaña, el imperio elige por 45 días. Y fíjate en España, yo cuando leo, el otro día recibí a mis amigos de Suecia, que gana la derecha y con el voto de la extrema derecha, Suecia. ¿Alguien quiere seguirse a Suecia? Yo no quiero. Digo, me parece que eso hay que tener, lo que se llama a veces el aire de época, ¿no? Hay un aire de época, de crisis, pero crisis, y hay que seguir, me parece, a Piketty, el francés que más he estudiado, es una crisis por la enorme concentración de la riqueza en pocas manos y en pocas familias. Este es el gran problema. Ahora, ¿cómo ven? ¿No hay una reacción en la región? Esta posibilidad, veremos qué pasa. Vamos, ojalá, con Lula, Petro, Boric, Bolivia. Aparentemente Bolivia es el más armado, creo, más ¿no? Armado. Que tiene políticas de largo plazo, hay movimientos sociales. En los otros está, vamos a decir, en disputa. Sí, claro. En disputa, como en Argentina, nada está perdido. Ahora exige, me parece a mí, transformar categorías, comprender mucho qué es lo que está pasando. A quién, una medida que vos castigues a los que más tienen, te da voto. Claro. Por ese discurso duro de Bolsonaro o de Bullrich en la Argentina. O del que venga, exactamente, que te dice, yo voy a poder transformar esto. ¿Y no necesitaríamos que alguien del campo nacional y popular diga, yo voy a hacer esto con decisión? No necesariamente. El problema es si no lo hace. No, bueno, pero te digo, hoy nadie ni siquiera se atreve a decirlo. Yo te digo, hoy, yo creo que nosotros tenemos en la Argentina dirigentes que en la gestión
o en el discurso tienen capacidad de contactar con mayorías que quieren transformar. Sí. El tema que están encerrados en un municipio, están encerrados en un sector social. Insisto, es un vínculo siempre, ¿no? Que quieren mayorías, esas mayorías, en nuestra encuesta, te digo, y esto, a ver, sería otra vez un poquito más, es la idea que ese capitalismo nos hizo diversas esferas de racionalidad. Entonces, hoy por hoy, de la 2008 al 2019, casi el 90% están de acuerdo con el matrimonio igualitario. Más del 50% estaban con despenalizar el aborto. Ahora, esas mismas personas, 75% están en contra de los planes. 70% están en contra de los migrantes y más del 50% están con la pena de muerte. ¿Qué quiere decir? Que no hay una línea que unifique a todo esto. Entonces vos tenés que tener posibilidades de tener puentes. De tener grupos distintos que le hablen a distintas y sobre todo que el tema de que sea la salud, el salario, la vida cotidiana sea el corazón de tu promesa y que se vea. Claro, te vamos a tener que invitar. Se nos está terminando el tiempo. Bueno, no, al contrario. Te vamos a tener que invitar más seguido, porque realmente es un placer escucharte y bueno. No, le agradezco la invitación. Por favor. El futuro, yo no quiero decir el mañana nos pertenece porque eso es una canción del Tercer Reich. Pero esperemos que el mañana nos pertenezca alguna vez, ¿no? Ya surgirá, ya surgirá. Yo tengo confianza en el rol de los pueblos y en el surgimiento de nuevas dirigencias que nos representen realmente. Yo también. Gracias por escucharnos. Le dijimos que iba a ser un programa distinto. El próximo sábado a las 19 por Somos, Canal 7 Cablevisión. 517 de Flow y por YouTube. Y no lo vamos a invitar para que haga encuesta Fortunato, sino para que hable realmente de la realidad nacional e internacional. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado.